Bueno, iniciamos esta. Buenas tardes a todos. Iniciamos esta séptima sesión de la materia de Derecho Penal que se imparte en el segundo tetramestre de la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Derecho con acentuación en Economía. Como se pueden dar cuenta, esta aula es de la acentuación en Economía. Bueno, antes que nada de iniciar a la descripción de la actividad de esta semana, les voy a mencionar, pues como ya se pudieron dar cuenta, muchos de ustedes tuvieron muchos problemas el día domingo y el día de ayer también para acceder a la plataforma. A su vez, también su servidor también tuvo muchos problemas, digo, más bien no pudimos acceder, no pudimos construir el aula. También tuvimos ahí ciertos detallitos con los cuestionarios de la actividad número 6, pero ya los superamos y en ese sentido vamos... ah, perdón, me distraigo porque estoy admitiendo personas. Vamos a darles una oportunidad de este día todavía de concluir su examen parcial. Tienen hasta las 23:30 horas para poder acceder a este examen y poder contestarlo. Dado que el día domingo y el lunes por la mañana no pudieron acceder, nos bombardearon de mensajes, ya que, pues bueno, esta circunstancia es totalmente ajena a todos. Y bueno, no a todos, porque bueno, en sí muchos de estudiantes pues lo dejan a última hora, entonces saturan la plataforma y es que crean un proceso que se cae o no sé, o no nos deja eh, introducirnos a nadie. Entonces, para que lo consideren en los futuros exámenes y no lo dejen para último, los exhorto a que lo hagan los días anticipados. Ya vendrá el examen final el día 20, del 18 al 24 de abril. Ya está programado, ya está realizado. Entonces consideren lo que está sucediendo en este examen parcial y bueno, no les suceda en el examen final. Van a tener también toda una semana, no lo dejen para el último. Eso se los menciono porque ya se dieron cuenta de lo que puede llegar a suceder y tal vez a lo mejor sí les demos otra oportunidad, pero bueno, qué mejor no estar presionados y hacerlo anticipadamente. Perdón. A su vez también, aparte de ampliarles la fecha al 8 de marzo, también se les está dando un tercer intento, ya que hubo personas que al estar efectuándolo, se les, válgame la expresión, se les cayó o lo sacó o ya no pudieron concluir satisfactoriamente su intento del examen parcial. Es por eso que también se les abrió un tercer intento y bueno, se les abre a todos. Considérenlo que si a algunos otros les fue un poco mal, pues aprovechenlo. Aprovechen ese intento también para ustedes. Y bueno, las mismas indicaciones que se los había mencionado anteriormente eh, tienen para efectuarlo. Y ya saben, la persona que realizó sus actividades, estas primeras 5 evidencias de aprendizaje, es muy cómodo realizarlo. La persona que no hizo las actividades, que no hizo sus cuestionarios, va a estar difícil que obtenga una buena calificación. Pero bueno, ahí se los dejo a su criterio. Bueno, ¿alguna duda sobre el examen? Ya saben, como quiera, ahí me mandan un mensaje.
tengo ahorita muchos, ahorita me acabo de dar cuenta, son como 30, arriba de 30 mensajes, pero todos en ese mismo sentido, en el que no habían podido concluir el examen y querían que se los abriéramos. Y ya está abierto. No, nomás voy a introducirme para que se puedan dar cuenta. Ok, este examen se cerrará el martes 8 a las 23:59. No se crean de este 59. Yo siempre les menciono que 23:30. Nuevamente les aclaro aquí, la plataforma va adelantada 10 minutos. 10 minutos, 10 a 15 minutos, algo así. Va adelantada. Entonces, si los va a sacar antes o si no los va a dejar concluir a las meras 9 de las 11:59. Les aclaro eso, ustedes van iniciando, van en segundo tetramestre y esto ya tiene muchos años de que la plataforma va adelantada, no sé qué circunstancia sea, pero bueno, considérenlo ustedes y pues para siempre, digo, esto así va a seguir siendo. En sus demás actividades, en los foros, en todo eso, desaparece una hora y la hora de su reloj es distinta y por lo regular son 10 minutos. Bueno, eso sí se los aclaro. Lo que nos atañe ahora sí en esta sesión, esta séptima, ya vamos a ir eh, desincronizados en la semana 7 y en la actividad 6, ya que estuvimos en la semana del examen parcial. Entonces vamos a ir como una semana adelantados en las actividades. Semana 7, la actividad número 6, que es un cuestionario del análisis de lectura que ustedes tienen que realizar de los artículos 74 al 85. Son bien poquitos porque algunos están derogados. Eh, claro está que es del Código Penal del Estado de Nuevo León. Y en sí también los temas de la antijuricidad y la imputabilidad y sus aspectos negativos de estos dos conceptos que vamos a estar estudiando en esta semana. El objetivo de esta sesión es que el estudiante analice los artículos 74 al 85 del Código Penal del Estado de Nuevo León y comprende los conceptos de la antijuricidad y la imputabilidad, así como sus aspectos negativos. Estamos llevando a cabo esta sesión modificada para el día de hoy, martes 8 de marzo, a las 13 horas o 1 p.m., ya que, pues como se pudieron dar cuenta, tuvimos ese detalle con la plataforma el domingo y el lunes, y ya ni ustedes pudieron ingresar, ni nosotros como tutores. Entonces, pues no pudimos construir tampoco este bloque, aunque ya lo tenemos muy avanzado. Y como se los menciono, ya también está avanzado casi ya en su totalidad el curso. Me falta añadir los videos, pero me faltaban ahí ciertas cosas y por eso modificamos la sesión para el día de hoy. Damos clic o oprimimos en el apartado de cuestionario y nos va a llevar a las indicaciones de cómo efectuar nuestro cuestionario. Son totalmente similares a las anteriores, ya se los he mencionado, que es la manera de cómo salir adelante. Su servidor se le imposibilita revisar tantas actividades semana a semana. Si les pondría un mapa conceptual, si les pondría, no sé, un resumen, tendría que hacerlo uno por uno a cada uno de ustedes. Y relativamente ahorita tenemos un exceso de estudiantes, como no tienen una idea, ya que los grupos que anteriormente eran de 50 estudiantes de Derecho Penal, ahora son de 74. Como se pueden dar cuenta, este es el Derecho Penal B y tengo 74. Así a su vez, todos los demás, hasta el E, tenemos
muchos estudiantes. Entonces, es la manera en que podemos manejar esta gran cantidad de trabajo. Yo no podría, sinceramente, revisar sus actividades con, digo, si las hiciera de otra manera. Máxime que todavía tengo teoría del proceso y teoría del Estado, que también son grupos de arriba de 70 estudiantes, y pues bueno, es un mundo de actividades. Comprendiendo esto, volvemos al tema y bueno, son preguntas que su servidor realizó de estos artículos y también de estos temas, que ahorita a su momento vamos a introducirnos al estudio de ellos. Y bueno, ahorita previamente les quiero mencionar cómo es que ustedes tienen que efectuar su cuestionario. Ya lo saben, y se los he mencionado anteriormente, es que ustedes propiamente realicen sus preguntas y lo tengan como una base de datos, tanto de los artículos como de los temas del libro de texto de la maestra Griselda Amachetawi Requena, que van a estar en las páginas 75 a la 93. En el libro de texto que está en el apartado de lecturas, vamos a esas páginas 75 a 93 y vamos leyendo y haciendo preguntas, porque de alguna otra manera son preguntas que van a venir en el cuestionario de esta semana. Ese cuestionario es propio, no me lo van a tener que presentar a mí, porque si no, nuevamente les menciono que sería tener que revisarlo personalmente. Perdón, si alguno de ustedes lo decide hacerlo y quiere que yo se lo revise, pues me envía un mensaje y veré yo la manera de cómo revisárselo. Pero creo que ya todos estamos en una edad adulta de cómo saber efectuar los cuestionamientos de un texto, ¿no? Y si no, pues bueno, ahí también tienen ahí el apartado de recursos educativos para que les mencionen ahí las indicaciones de cómo efectuar un cuestionario. Eso está en el apartado de la semana 1, en la carpeta de material común. Ahí les aparece unos archivitos que se llaman recursos educativos, el formato APA y ahí no me acuerdo otro que también es actividades de aprendizaje o enseñanza, algo así, actividades de aprendizaje. Bueno, es para que ustedes sepan cómo realizar sus actividades. También los pueden utilizar en sus demás materias. Me imagino que en las otras materias sí les piden que realicen mapas, resumen o cuadros sinópticos o mapas mentales, X o Y. Yo en verdad se me hace bien complicado esa manera de cómo estar trabajando, pero a su vez también mi trabajo es efectuar las preguntas, tener todos estos bancos de preguntas, que como para este son alrededor de 60 preguntas, 50, 60 preguntas son las que hice de los artículos y de los dos temas que vamos a ver, como la antijuricidad y la imputabilidad. Bueno, volviendo al tema, vamos, ya lo saben, tenemos, como se nos extendió un poquito el tiempo y hay que ser justos, vamos a tener hasta el martes 15 para presentar esta actividad, realizar. A ustedes va a parecer como examen, entre comillas, pero es una actividad. Yo está calificada, está categorizada, más bien dicho, como una actividad, ¿ok? Porque sí, mucha gente me ha dicho también, muchos estudiantes, oiga, es que es el examen de la actividad número 4. No, no, es la actividad número 4. Aparece como examen, pero es actividad. Bueno, aquí les aparecen ya las dos bibliografías que ustedes deben de tomarlas como base. Y bueno, ya tienen la fecha. Son 10 preguntas, tan solo son poquitas, son 10 preguntas, pero de un banco de 50. A ustedes les van a aparecer como tanto de la antijuricidad o de la imputabilidad
o de los artículos. Bueno, aclarando esto, ya aquí ya vemos 8 intentos. Vamos a ver cómo les fue a estas personitas. No vamos a que aparezcan sus nombres. Vamos a ver nomás. Ok, aquí hay 10, 9, 9, 10. Hay un 5, hay un 6, hay un 7. Ok, hay que prepararnos. O sea, hay que... Bueno, este es un segundo intento. Esto por eso aparece un poquito blanco. Este es un intento que se hizo y luego después se sacó un 10. Excelente, o sea, eh, para eso son los intentos, ¿ok? Para podernos equivocar, para poder comprender bien las preguntas y luego ya después, ok, ya sé en qué sentido van y poder volver a hacer otro intento. Son 3 intentos los que se les está dando para que lo efectúen y pueden extinguirlos, vaya, en su totalidad. Aquí esta persona tiene 6, esta persona tiene 7. Bueno, aquí todavía podemos hacer otros 2 intentos para poder llegar a subir. Si aquí ella hace un 9, entonces le aparecería así también como blanco el 6 y arriba aparecería el 9 o el 10 o la calificación más alta que tenga. Siempre va a prevalecer la calificación más alta. No se va a hacer un común denominador. O sea, entre 5 y 10 que se sumen y se saque un común, no, ¿ok? Va a prevalecer tan solo la más alta. Aquí también sacó un 9 y luego sacó otro 9, pues bueno, ahí ya nomás calificó, pues se queda en 9. Fueron 2 errores, fue un error en que tuvo en cada uno de ellos dos. Bueno, esto se los aclaro ahí para que tengan, pues bueno, una consideración de cómo se les va a aparecer su examen. Y bueno, les digo, tienen 3 intentos en 1 hora y media, extingan todo el tiempo, extingan todos sus intentos para que tengan la mejor calificación. Y dejen ustedes la calificación para que ustedes tengan la base de datos de las preguntas que van a poder venir en sus exámenes final, ya en este caso en el examen final o en el extraordinario si no les va muy bien y pues bueno, se van a tener como quiera una oportunidad para tener un examen extraordinario, ¿ok? Desde ahorita se los voy aclarando. Bueno, tenía contemplado ahí leer los artículos un poquito sobre lo fueran considerando y sobre los temas que vamos a ver. Vamos a igual y mostrarles un video. Este sí está un poquito más largo. Para que comprendan los temas. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida. Déjenme. Ok. Bueno, les pido un poquito de consideración de su tiempo y atención para escuchar aquí al colega y que nos amplíe un poquito más lo que es la antijuricidad, ¿ok? Por favor, su atención. Gracias. Este nuevo video. Mi nombre es Óscar Ariel Valencia Matías y bueno, vamos a continuar con el análisis de los elementos del delito. Recuerda que estamos en eso, estamos en el estudio de los elementos que deben concurrir para que una conducta sea considerada como delictiva. Me refiero pues a la teoría del delito. Recuerda que la teoría del delito trata precisamente de eso, ¿no? De darnos las características, de darnos los elementos, las definiciones que deben concurrir en una determinada conducta para que ésta pueda ser considerada como delito y que a su vez son llamados elementos positivos o en su caso algunos elementos que puedan concurrir para que no se considere como conducta delictiva, es decir, me refiero a los elementos negativos del delito. Así, la teoría del delito recuerda que, recapitulando un poquito la información de los videos que hemos analizado, la teoría del delito va a establecer que se requerían en un principio 7 elementos, debían de concurrir 7 elementos para que se pudiera considerar como conducta delictiva, de ahí que se crea la teoría heptatómica, y bueno, posteriormente esta teoría va evolucionando, la analizamos en un video muy breve,
en la cual observamos que de 7 elementos pasa a evolucionar a 6, 5, 4, 3, que es la actual teoría y vigente, que son 3 elementos, teoría tritómica del delito, en la cual establece que es necesario solamente acreditar tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad como elementos del delito. ¿Sí? Sin embargo, manifestamos que vamos a analizar o que vamos a comentar sobre los 7 elementos, dado que los mismos pues no desaparecieron, sino más bien se reestructuraron. De esta forma es como analizamos el primer elemento de la teoría protómica, que es la conducta, pero ahora ya no lo analizamos como elemento, sino lo analizamos desde la perspectiva de una conducta básica, ¿no? Un concepto base sobre el cual descansa el análisis de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Así analizamos a la acción, a la omisión y posteriormente analizamos a la tipicidad. Recordarás que en la tipicidad distinguimos entre lo que es tipo penal y tipicidad. Analizamos los 4 elementos que pudieran concurrir en el tipo penal si es que el legislador te los exige. Recuerdas, elemento objetivo, subjetivo, normativo específico y, perdón, normativo y subjetivo específico. Ojo, no confundirse con los elementos del tipo, ¿no? Que son los elementos del tipo es una subcategoría a los elementos del delito, es decir, la tipicidad en sí es un elemento del delito, pero la tipicidad para su acreditación requiere que conozcas los elementos del tipo. Entonces, no nos vayamos a confundir con los elementos del tipo y los elementos del delito. Son dos cosas completamente diferentes. En ese sentido, entonces, llegamos al segundo elemento de la teoría tritómica, segundo elemento del delito, de la teoría tritómica. Nos referimos a la antijuridicidad. Para que una conducta sea delictiva, se requiere que sea típica, pero también antijurídica y culpable. Estamos en el segundo elemento, entonces ya acreditamos la tipicidad. Bien, ahora debemos acreditar, debemos verificar si esa conducta es antijurídica. ¿Sí? La antijuridicidad es una conducta contraria a derecho, de anticontra y de juris derecho, contra derecho. Tu conducta va en contra del derecho. Si el derecho te dice no mates, no robes, no lesiones, tu conducta hace lo contrario, entonces estás contrariando el derecho. Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Según Carl Binding, en la teoría de la norma, establece que son 3 tipos de normas: las normas prohibitivas, las normas imperativas y las normas permisivas. Las normas prohibitivas, como su nombre lo dice, son aquellas que te van a prohibir una determinada conducta. Sin embargo, en el derecho penal, recuerda que la prohibición no es de manera expresa, porque los tipos penales no prohíben en sí de manera expresa, más bien, sí prohíben, pero no de manera expresa, determinadas conductas. Recordarás que un tipo penal es una descripción típica, no es una conducta que te dice no robes, no mates, no lesiones. ¿En dónde encontramos la prohibición? Carminen dice que la prohibición es supralegal. Primero, el tipo penal te establece o te describe la conducta. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Luego, en párrafos posteriores o artículos posteriores, te establece una penalidad. Al que comete el delito de homicidio, básico, intencional, etcétera, cualquier clasificación, se le aplicarán de 13 a 20 años de prisión. Esto significa que esa conducta, que esa descripción que te está dando la ley o el legislador, evidentemente está prohibida. Si es castigable, quiere decir que está prohibida. Por lo tanto, la norma prácticamente te está diciendo no mates, no robes, no violes, pero de manera supralegal. Bien, hay normas imperativas que te ordenan, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el auxilio. Si tú no auxilias a la persona que atropellaste o a la persona que se encuentra en un peligro real, en un peligro inminente, siempre y cuando dentro de tus posibilidades, claro, entonces estás cometiendo el delito de omisión. Entonces la ley te está obligando, te está ordenando que lo ayudes. Son las normas imperativas. Y la tercera que nos interesa para la temática son las normas permisivas. Son aquellas normas que te permiten
realizar determinada conducta bajo ciertas características de manera muy estricta, se deben de cumplir de manera muy estricta. Nos referimos a las normas permisivas como las causas de justificación. ¿Ok? Bien, la antijuridicidad entonces, para que tú puedas tener por acreditada la antijuridicidad, para que tú puedas considerar que tu conducta es antijurídica, necesitas acreditar dos tipos de antijuridicidad o dos aspectos de la antijuridicidad, el aspecto material y el aspecto formal. Generalmente, casi siempre, por no decir creo que en todas las veces que acreditas la tipicidad, se acredita la antijuridicidad material. ¿Qué es la antijuridicidad material? Es la relación de contradicción, perdón, esa es la formal. La antijuridicidad material es la lesión del bien jurídico, lesionar el bien jurídico o ponerlo en peligro. Ya sabes que hay delitos de peligro. Entonces, antijuridicidad en sentido material, lesionar el bien jurídico o ponerlo en peligro. Aquí tenemos que ser muy analíticos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acreditamos la tipicidad a través del acreditamiento de los 4 elementos, si es que el tipo penante lo exige, o si no solamente 3 o solamente 2, supongamos que el juzgador en su sentencia se ha llevado 5, 10, 15 hojas, analizando cada elemento objetivo, subjetivo, normativo, subjetivo específico, y acreditando con cada medio de prueba cada elemento, al grado de que llega a una conclusión de que se tiene por acreditada la tipicidad. ¿Sí? Bien, en ese momento automáticamente estamos acreditando la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque la conducta típica es una conducta antijurídica. Si la norma dice que privar de la vida, ¿no?, es una conducta que se considera como un delito, pues es un delito en sí. Evidentemente que esa conducta va contra el derecho. Entonces estamos hablando de una conducta antijurídica. Cuando se acredita, ojo, cuando se acredita la tipicidad, automáticamente se está acreditando que tu conducta también es contra derecho. ¿Sí? La tipicidad, por ende, acredita la antijuridicidad. Entonces, ¿qué se analiza en el capítulo de antijuridicidad? Si reitero, al acreditarse la tipicidad, acreditaste prácticamente la antijuridicidad. Pues lo que se debe acreditar en el capítulo de antijuridicidad es si la antijuridicidad formal se está acreditando. ¿Qué es la antijuridicidad formal? Ahí sí, la relación de contradicción, es decir, que contradices la norma con tu conducta. Relación de contradicción de la norma con tu conducta. ¿Tu conducta es contraria a derecho o no? Entonces cabe una pregunta. Si privé de la vida, si lesioné, si dañé, se acreditó la antijuridicidad material dado que hay tipicidad. Es decir, se acreditó la tipicidad, mi conducta es típica. Por ende, automáticamente mi conducta es antijurídica, puesto que ahí está el cadáver, puesto que ahí está el lesionado, puesto que ahí están los daños. Antijuridicidad material, lesión del bien jurídico, puesta en peligro. Sin embargo, recuerda que hay normas permisivas, es decir, te permito que realices determinada conducta, a través de la cual puedes dañar o lesionar los bienes jurídicos. Ejemplo, legítima defensa. Sí, ahí está la persona muerta, pero resulta que yo la privé de la vida porque me defendí legítimamente. Defendí mi derecho, mi bien jurídico, vida o el de otro, o la integridad física de otro o mía, y al momento de repeler esta agresión real, actual, inminente, se produce, una lesión al bien jurídico tutelado. Entonces, sí, ahí está el muerto, ahí está el cadáver, existe antijuridicidad material, dado que hay tipicidad. Sin embargo, no se acredita la antijuridicidad formal, dado que concurre una norma permisiva. En otras palabras, estamos hablando de las causas de justificación. ¿Qué analiza entonces el juez en el capítulo de la antijuridicidad? Lo que analiza es si concurren o no las causas de justificación en favor del procesado. ¿Sí?
En eso se basa el análisis de la antijuridicidad. Por ende, si no concurre ninguna causa de justificación, si la defensa o si los hechos establecen que no se deduce ninguna causa de justificación, por ende el juzgador en prácticamente 2 o 3 renglones tendrá por acreditada la antijuridicidad, dado que no existe ninguna causa de justificación por analizar en favor del procesado. ¿Sí? Causas de justificación: legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, ejercicio de un derecho, obediencia jerárquica. Todas ellas son causas de justificación y se integran como normas o se consideran como normas permisivas. Por supuesto que no es tan fácil, obviamente deben existir datos de prueba concretos o medios de prueba concretos a través de los cuales se acredite de manera muy precisa, muy quirúrgica, que efectivamente ejerciste o ejerces esa norma permisiva. Entonces, para que se acredite la antijuridicidad se necesitan de los dos sentidos, el material y el formal. De lo contrario, si solo se acredita el sentido material y no el formal, dado que incurre una norma permisiva, por ende tu conducta ya no es contraria, no obstante que privaste de la vida, pero ya no es contraria a derecho porque la norma te lo permite. En ese sentido, no se tendrá por acreditado el segundo elemento, que es la antijuridicidad, y por ende, recuerda que en materia penal se requieren de los 3 elementos o de todos los elementos que te exige la ley. Faltando un solo elemento, ya no se tendrá por acreditado el delito. No es suficiente que tu conducta sea típica, se requiere que sea antijurídica y culpable. Entonces, si no se acredita la antijuridicidad formal, no se acredita la antijuridicidad y por ende no es una conducta delictiva, dado que concurren estas causas de justificación, que a su vez son los elementos negativos del delito, que los vamos a analizar en videos posteriores, porque pues sí requiere, son un tanto extensas. ¿Ok? Pues bueno, al igual que algunos videos se nos ha alargado un poquito, pero como lo he comentado, vale la pena, dado que estos elementos pues son importantes. Espero haber sido... Bueno, gracias por su atención y vaya que pues nos aclara un poquito ya más el panorama sobre la antijuricidad, ¿no? Eh, es un tema, como lo menciona, es extenso, ya que si nos centramos a la profundidad del tema, mm, pues surgen demasiados cuestionamientos, ya que en las justificaciones, como nos lo menciona, en algún momento ya al finalizar el video, pues nos señala todas las circunstancias que se pueden llegar a dar. Y de tanto la legítima defensa como otras justificaciones que también, perdón, lo estoy haciendo un poquito más grande para que lo puedan llegar a ver. Este va a ser el capítulo que ustedes van a llegar a ver, es el 6 y el 7, son dos, son relativamente pequeños, entonces por eso los traté de unir. Y bueno, como nos lo mencionaba el colega, existen las dos clases de antijuricidad y aquí en el texto también nos lo menciona, el material y el formal. Y bueno, antes que nada, pues nos menciona que la antijuridicidad es todo lo contrario a derecho. En el ámbito penal precisamente radica es la contrariedad a lo establecido en la norma jurídica, atacando un bien jurídico tutelado. Es algo muy comprensible, creo que no nos queda la menor duda, es todo lo que está contrario a derecho, o sea, todo lo que ya está es, expreso pues bueno, que ya está tipificado también en algún código, ¿no? Eh, a grandes rasgos la antijuricidad. Porque igual y también hay muchos teóricos que dan sus puntos de vista, sus hipótesis y teorías, válgame, en ese sentido. Y bueno, yo sí les pido que ustedes lean todo el texto y que vayan obteniendo preguntas de cada una de ellas. Y si existe alguna duda en la lectura, en el análisis de lectura de este texto, pues me lo hacen llegar ahí también mediante un mensajito.
Últimamente he tenido muchos mensajes, pero bueno, han sido por circunstancias eh, de la plataforma y cuestiones de esas que no los he contestado, pero ya me daré el debido tiempo para contestarlos. Bueno, volviendo al tema, es la material y la formal, como lo mencionábamos, pues es propiamente lo contrario del derecho, es como lo material es cuando se tiene la afectación ya al bien jurídico tutelado. Y la formal bueno, menciona que es la violación de una norma emanada del Estado. De acuerdo con Jiménez Azúa, constituye la tipicidad, mientras que la antijuricidad material es propiamente la antijuricidad, por lo que considera que esta distinción no tiene sentido. Bueno, ahí es como les mencionaba, cada teórico va a sacar su teoría y su hipótesis, pero en sí lo formal, pues bueno, es lo que ya está establecido, lo que ya hay una norma, lo que ya está en un código, eso es la formalidad de, de, de esta clase que existe. Bueno, de estas distinciones de clases que se mencionan. Eh, los aspectos negativos o en sí la justificación de esta antijuricidad, pues nos lo mencionaba también ahí el compañero y mm, se me... perdón, aquí están. Eran la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, consentimiento del titular del bien jurídico y obediencia jerárquica. Estas son las causas de justificación que maneja nuestra legislación penal mexicana y pues bueno, que definitivamente nosotros tenemos que hacer una probanza de esta alguna en particular justificación. Mm, no quiero entrar tampoco a la descripción de cada uno de los temas, porque nos entraríamos también a un mundo de preguntas que van a surgir. Tenemos un tiempo limitado también. Yo quiero ahorita también seguir viendo el otro video para dar también al siguiente tema de la imputabilidad, que también es muy interesante. Pero bueno, los dejo abierto todos estos cuestionamientos que les puedan surgir y me los hacen llegar mediante algún mensaje. Todas estas descripciones, tomen las que van a poder venir en su cuestionario y bueno, es necesario que de alguna otra manera las comprendan. También todos estos elementos que se pueden llegar a dar dentro de en este caso de la legítima defensa, la repulsa, la agresión, ya sea real, actual e inminente, el sin derecho, y bueno, todos estos subtemas que se vienen dando, también los consideren. El exceso de la legítima defensa también compréndanlo, que se puede llegar a dar y que también puede ser penado, es contra el exceso, la legítima defensa en riña, legítima defensa recíproca, en el caso de la imputabilidad, bueno, ahí también cuando es un imputable, ahí pues sí, ni cómo eh, ayudarlo, o sea, ahí sí vamos a ese tema, ahora sí que nos menciona, si un imputable comete una acción delictuosa en el ejercicio de la legítima defensa, al ser agredido obra en legítima defensa, pero se trata de un inimputable y se actúa de regular por las disposiciones contempladas en la ley para el tratamiento de menores infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal. Bueno, el Distrito Federal ya dejó de serlo, pero bueno, es el Código Penal el Código de Tratamiento de Menores a nivel federal. Nada impide que un menor o cualquier otro imputable obre en legítima defensa. ¿Ok? O sea, ellos se pueden defender en una legítima defensa. Pero en el dado caso, en la situación al revés, que uno se quiera defender de un inimputable,
uno puede tener la legítima defensa. En el otro caso, en aquel en el que el imputable agrede de modo que la cuestión será determinada si procede la legítima defensa con un agresor inimputable, la respuesta es afirmativa, que el agredido no tiene la obligación de cerciorarse de la edad o del padecimiento mental que pueda tener su agresor. O sea, yo nunca voy a saber si era un menor de edad o era un mayor, o que tuviera padecimientos mentales. Yo tan solo me voy a defender, voy a tener mi defensa. Bueno, este, este, este caso en particular, pues bueno, nos da pie a el siguiente tema que vamos a estar viendo. Y bueno, quisiera ponerles un video para que también nos aclare un poquito el tema, nada más ahorita que se abra. Es que tengo muchas ventanitas abiertas, creo que por eso se... Bueno, creo que tengo el del mismo compañero, vamos a use Punedit. Igual también pueden darle like a Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Ariel Valencia Matías. Te doy la bienvenida. denle like a sus videos, también él le va a ayudar al compañero Oscar. Y pues bueno, también él puede seguir produciendo más estos videos y también suscríbanse a sus canales que también les pueden llegar notificaciones y también aquí podemos aprender. Aquí somos todos unos aprendices, sinceramente, de todos. O sea, yo como maestro también me aprendo de él y ustedes como estudiantes yo también aprenden de mí. Hay nuevas reformas y nadie nace aprendido. Aquí todos vamos a tener que ir aprendiendo poco a poco, máxime en esta modalidad a distancia que nos obliga a tener esa autodidacta, a ser autodidactas, el querer aprender por nosotros mismos, ¿no? Bueno, les pido un poquito de atención, también es un poquito largo, lo vamos a tener de hacerlo más cortito y luego ya, bueno, no hay muchos comentarios, pero espero que lo comprendan bien. Bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a analizar un nuevo tema dentro de los elementos que estamos estudiando, específicamente dentro de lo que es la teoría del delito. Recordarás que para que una conducta sea considerada como delictiva es necesario que se acrediten tres elementos importantes como lo son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Pero recuerda también que en algún momento existió una teoría denominada heptatómica, la cual contenía 7 elementos para que la conducta pudiera ser considerada como delictiva, de los cuales, de esos 7, de los cuales pues solamente quedaron 3 elementos, pero recuerda también que los 4 elementos restantes no desaparecieron, sino que solo se reestructuraron. En ese entendido, la imputabilidad, siendo uno de los elementos que se reestructura, va a formar parte de la culpabilidad, es decir, la imputabilidad es un presupuesto o es un requisito de la culpabilidad, puesto que una persona no podría ser culpable, es decir, no se le podría realizar el juicio de culpabilidad si no se comprobase primero que la persona es imputable. Bien, ¿qué es la imputabilidad? En uno de los conceptos más sencillos y más clásicos, la imputabilidad se entiende como la capacidad de entender y de querer el resultado, de entender el alcance de los actos, de entender la antijuridicidad del hecho delictivo que va a realizar el sujeto activo y no obstante de ese entendimiento del hecho antijurídico, el sujeto lo quiere. La imputabilidad tiene dos límites fundamentalmente, como lo son la edad juega un factor importante dentro de la imputabilidad y el estado mental, el estado psicológico de la persona, como lo es algún trastorno mental, ya sea un trastorno permanente o ya sea un trastorno temporal. La edad penal en México por muchos años llegó a ser en algunos estados de la República Mexicana a los 16 años, en algunos otros estados a los 18 años.
Sin embargo, en base a los tratados internacionales que México ya había firmado en décadas anteriores, pues bueno, sobre todo las directrices de Riad y las reglas de Beijing, México se vio obligado a establecer de manera unánime en toda la República Mexicana, a través de esa gran reforma constitucional de 2008, no me refiero a la reforma de juicios orales, sino a la reforma precisamente concerniente al sistema de justicia de adolescentes, es el procedimiento especial para adolescentes, en donde se va a establecer la edad penal a los 18 años a nivel nacional en la República Mexicana. Entonces, a partir de 2008, en México la edad penal es a los 18 años. Y se establece un sistema de justicia para adolescentes, un sistema especializado para adolescentes a partir de los 12 años, dividiéndose en bloques de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18 años, con diferentes formas de tratamiento. Y bueno, al final de cuentas se va a establecer este sistema garantista en el cual los menores infractores, es decir, de 12 hasta antes de los 18 años, los menores infractores tienen ahora un juicio especial según las leyes y los tratados internacionales, tienen derecho a un ministerio público especializado en conocimiento de menores infractores, a un juez especializado, a un tribunal de segunda instancia especializado y, por supuesto, se tiene acceso también a un juicio de amparo cuando se trata de menores infractores. En estos casos, la imputabilidad se ha considerado como una especie de imputabilidad disminuida, es decir, no es que el menor de 16, de 14, de 15 años o de 17 años no sea imputable, sino que más bien, por supuesto que el menor tiene la capacidad de comprender el alcance de sus actos. Sin embargo, los autores afirman que no se trata de una capacidad de entender y querer realizar determinados actos, sino más bien se trata de una falta de experiencia, una falta de madurez en el menor, y por ese motivo debe de protegerse a través de un juicio especializado. Y así es como se ha considerado de cierta forma inimputable, aunque no en el sentido tal como sí lo es, por ejemplo, una persona inimputable que tiene algún un trastorno mental transitorio o un trastorno mental de manera permanente. ¿Sí? Podríamos hablar, por ejemplo, de una persona que es bipolar. Existe el debate si los psicópatas o, como refieren algunos criminólogos, sociópatas o psicólogos sociópatas, es decir, refieren que la palabra correcta es sociópatas. Habría que considerar, habría que verificar si esta clase de trastorno puede ser considerada como un trastorno mental, al grado de que al sociópata o psicópata se le puede aplicar no una pena, sino una medida de seguridad. ¿Para qué finalmente es o para qué se establece esta necesidad de limitar la imputabilidad de una persona? Pues porque a una persona inimputable, a una persona que no es capaz de entender los actos que va a realizar, obviamente sus consecuencias, un cleptómano, por ejemplo, ¿no? Que roba, se apodera de cosas ajenas, pero pues evidentemente que no, su capacidad mental no tiene, no cuenta con la posibilidad de poder conocer el alcance de los actos o de lo que esto implica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas a las cuales se les acredita esta inimputabilidad? Bueno, ya vimos que en el caso de los menores infractores se establece un juicio especial que anteriormente no sucedía así porque quien lo llevaba era el Consejo Tutelar para Menores y que prácticamente el menor pues no tenía mucho derecho a una defensa, a ofrecer pruebas y pues mucho menos a un abogado, ¿no? Que pudiera ejercer este derecho. Ahora ya a través del proceso especializado en menores, el menor infractor tiene derecho a un abogado, como les decía hace un momento, puede pues tener una instancia, puede tener hasta 3 instancias. Y en el caso de los inimputables por algún trastorno mental o transitorio, pues se habla de que a estos no se les debería aplicar una pena de prisión, por ejemplo, sino más bien una medida de seguridad, es decir, un tratamiento en una casa de salud
en un lugar donde tenga alguna atención especializada, pues para problemas psiquiátricos, ¿no? Para problemas mentales. Pues bien, entonces, para poder hacer el juicio de reproche, que es la culpabilidad, el juicio de reproche, es necesario primero verificar que el sujeto sea imputable. De lo contrario, no podremos hacer el juicio de reproche. No podrías realizarle un juicio de reproche normativo, como vamos a ver en un video más adelante, que en eso consiste la culpabilidad. No podrías exigirle el comportamiento conforme a la norma, dado que no tiene la capacidad de poder conducirse conforme a la norma. Bueno, espero haber sido claro. El tema de la imputabilidad no es muy complejo, no es muy complicado. Bueno, hay un dato que aprovechando el video también, hay que mencionar lo que se llama acciones libres en su causa, pero determinantes en su efecto. Es decir, el latinismo es actione liberae in causa. ¿Qué quiere decir actione liberae in causa? Que evidentemente cuando partimos de la premisa o de la regla general que cuando una persona es inimputable, es decir, tiene un trastorno mental, ya sea transitorio o permanente, evidentemente no puede ser sujeto de una penalidad, como lo dijimos, sino más bien de una medida de seguridad. Sin embargo, existe la confusión o en algún momento se llegó a considerar o a plantear por alguna defensa, por algún abogado defensor, que su cliente que atropelló conduciendo su vehículo de motor y que iba en estado de ebriedad, es decir, alegando un trastorno mental transitorio, dado que ni siquiera se dio cuenta de sus actos, no tuvo la capacidad de poder conducir el vehículo y por ende de tener la pericia para evitar al peatón, para no atropellarlo, y entonces obviamente hubo muchos casos así, casos muy sonados, en donde la defensa planteó pues un caso de inimputabilidad. Por supuesto que no hay inimputabilidad. Aquí es donde entra la figura actione liberae in causa, acciones libres en su causa, pero determinantes en su efecto. ¿Qué significa? Significa que una persona de manera dolosa o culposa se puede colocar en un estado de inimputabilidad, es decir, un trastorno mental transitorio, como lo podría ser a través de drogas, a través de alcohol, a través de psicotrópicos, etcétera, al grado de que, como su nombre lo dice, de manera libre, él está decidiendo colocarse en ese estado de inimputabilidad, pero va a ser determinante en su efecto, dado que no lo puede controlar. Sin embargo, antes de haberse colocado en ese estado de inimputabilidad, pues obviamente que pudo haber tomado otra decisión, como no conducir en ese estado, como prever que iba a ingerir alcohol y que pues obviamente a lo mejor iba a ingerir mucho o ya tenía pensado ingerir mucho, pues bueno, lo mejor era haber dejado el vehículo, tomar un taxi o pedirle a alguien simplemente que lo llevara, ¿no? Sin embargo, al considerar, al prever, recuerden, la culpa consciente o la culpa con representación, ¿no? Cuando tú, no obstante del alcance, te das cuenta que podría darse ese resultado y no obstante de eso lo haces. O bien de manera dolosa ingieres bebidas alcohólicas o como algunos sicarios en algunos videos se observa cómo se toman una droga, es decir, se ingieren, perdón, una droga para poder cometer sus actos ilícitos, ¿no? Las masacres que realizan y todo lo demás, pues evidentemente que no se puede alegar algún caso de inimputabilidad, sino son figuras que se castigan todavía de forma más severa. Son, en el caso de los delitos culposos, son agravados, son delitos culposos agravados, en donde la penalidad es más severa, el hecho de haber conducido con o bajo los influjos de alguna droga o del alcohol, y en el caso pues del que sea de manera dolosa, pues también se tomarán en cuenta las agravantes. Pues bueno, eso es todo por el momento en el tema de la imputabilidad y su elemento negativo, que de una vez, como los dos son pues son conceptos breves, podemos abarcarlos en un solo video. Me dio gusto saludarte, cualquier duda o comentario estamos a la orden. Hasta la próxima. Bueno,
Qué interesante, ¿no? Ya nos dejaron muchas más Hola, ¿qué tal? Mi preguntas. nombre es Oscar. Perdón. Hola, Bueno, ¿qué tal? ahí Mi como se nombre es pueden Oscar dar Ariel Valencia cuenta, Matías. digo, está muy interesante el canal de él. Surgen sin fin de preguntas. Y bueno, por eso tenemos el libro de texto, para que también nos vaya de la mano. Yo siento que sin el libro de texto sería algo bien difícil ir comprendiendo todos estos conceptos. Y bueno, ya no tengo mucho tiempo porque tengo que iniciar la próxima clase, pero aquí no quisiera dejarles, aquí está la acción liberada en causa, lo que todas las nociones, todas las que nos estuvo mencionando, aquí lo pueden ustedes consultar. También lo de los trastornos mentales, lo de los menores de edad, más abajito viene aquí, la minoría de edad, y ya está regulada, vaya, no lo mencionaba pues desde el 98, digamos desde el 2008, que quedó regulada hasta los 18 años, pero anteriormente ya era también de los 18 años, sino que ya quedó como establecida por normas internacionales más que todo. Bueno, y este es capítulo muy, muy pequeño, sinceramente, como lo mencionaba él, pero no hay que dejarlo de lado. Mm, No me quiero despedir, sino cualquier duda, cualquier comentario que les surja, ya saben, pueden mandar un mensaje tan solo dando clic en el apartado de, ya sea mi nombre, tan solo en mi nombre, o en el botón de contacta tu tutor. Igual aquí aparece mi perfil y en donde está mi currículum, y creo que aquí abajito aparece enviar mensaje. Si tienen alguna duda, algún comentario sobre este tema, perdón, con mucho gusto se los aclaro. Son temas relativamente sencillos, pero muy interesantes. Y vaya, es un poquito más que le van echando ahí a la mochila de conocimientos. Y bueno, no me puedo extender mucho más. Ya me están llegando los compañeros de la siguiente clase. Y bueno, les menciono que estas circunstancias de la plataforma consideren las que no están en nuestras manos, ni tanto de ustedes ni de nosotros, y estamos para ayudarlos. O sea, siempre que exista un detalle de la plataforma, no se preocupen. Vamos a darles un poquito más de extensión, de días, o vamos a darles un poquito más de consideración. Pero no se preocupen, ¿ok? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, me mandan ahí un mensajito. Que tengan una muy buena tarde y bueno, despedimos esta sesión. Gracias por estar a todos los presentes. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, maestro.